Todo mi cuerpo vibraba, en especial mi cabeza. No podía hablar. Era como si mi boca estuviera sellada. Sentía como si hubiera llegado mucha información, datos, imágenes a mi cabeza. ¿Qué puede provocar que una película desencadene una reacción tan extrema? Como ya venía con un trabajo de introspección, de conexión espiritual, en la película simplemente fue como darle al botoncito para que ella comenzara a recordar quién es. Y su genética luz fue la que estaba descargándole toda esta información, y es lo que estaba recibiendo. Esto es muy interesante, porque parece como si hubiera algún código, algún símbolo o algo que activara algo dentro del espectador, ¿no? Sí, si lo pudiese resumir, los casos que hemos visto tiene que ver con la activación de los recuerdos. Todo tiene que ver con la conciencia. Si la persona va con miedo, va predispuesta, va con un temor, obviamente la película no le va a hacer bien, ¿ya? La película va a activar obviamente recuerdos, obviamente es que incluso preguntamos si la película tiene algún diseño o está diseñada de forma particular para activar ciertas cosas. Quienes están de fondo planificando esta puesta en escena se arriesgan incluso a que los que estén conscientes despierten aún más o conecten aún más. Sí, porque una vez que la persona toma conciencia ya no hay vuelta atrás. La conciencia crea la realidad. Hoy vuelve a acompañarnos Patrick Vargas para hablar de las extrañas reacciones que varias personas están experimentando después de ver El Día de la Revelación. También nos hablará de la investigación astral que está realizando para descubrir qué podría haber detrás de la película. Patrick, bienvenido nuevamente a Psico y Más. ¿Cómo estás? Muy bien, y feliz obviamente de poder seguir entregando información tan contingente, reveladora y que complementa ya el trabajo que venimos realizando con hipnosis interdimensional. Nos explota la cabeza, pero nos está ayudando mucho a entender lo que hay detrás, ¿verdad? Totalmente. Bueno, si te parece, Patrick, vamos a escuchar uno de los muchos testimonios que te están llegando después de ver la película de Spielberg, El Día de la Revelación. Vamos allá. Hola, soy Nancy y esta es mi experiencia. Fui a ver la película El Día de la Revelación el sábado pasado. Ya llevaba más de la mitad de la película y en una escena en donde la protagonista escapa de sus captores y sube al tren, le da un ataque de pánico. Yo ya me empecé a sentir mal desde antes. No encontraba mi lugar, me sentía inquieta, pero en cuanto empecé a ver a la chica mal, yo me sentí peor. Me salí casi corriendo de la sala de cine. Pensé que con solo darme un poco de aire podría regresar, pero no fue así. Todo mi cuerpo vibraba, en especial mi cabeza. No podía hablar. Sentía y oía un zumbido generalizado. Me tuve que sentar. Mi esposo me siguió al poco tiempo que vio que no volvía y me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Yo no podía hablar. Era como si mi boca estuviera sellada. No podía articular palabra y no podía respirar. No pensaba, solo sentía pánico, falta de aire y la vibración generalizada. Mi cabeza parecía que me vibraba hasta explotar, pero me traté de relajar y le dije a mi esposo que necesitaba salir de ahí, que necesitaba aire, que me iba para afuera. Y cuando sentí el aire me empecé a tranquilizar. Estaba muy mal. Yo no había sentido esto nunca en mi vida. El malestar me duró como 30 minutos. Se fue poco a poco y sentía como si hubiera llegado mucha información, datos, imágenes a mi cabeza. Todo de golpe, no estaba preparada para tanto, no sé qué fue, hasta hoy me siento débil, mis pensamientos y razonamientos son lentos y mi cuerpo se siente muy debilitado. Cabe señalar que yo iba con toda la disposición de divertirme, aunque tenía mis reservas debido a la temática de la película. Gracias. Wow, impresionante. Impresionante. Así es. Patrick, ¿cuántas personas se han puesto en contacto contigo hasta ahora? Por lo menos ya casi 100 personas, tanto con redes sociales, directamente al WhatsApp, algunos que son de Chile y nos contactan de forma directa, al teléfono acá de consulta. Y claro, están preocupados, se están cuestionando, no saben qué sucede. Lo curioso es que no es la misma sintomatología en cada una de ellas. Sí hay algún efecto, pero no todas reaccionan o tienen la misma sintomatología. Es bastante fuerte. Entonces ya frente a ello, obviamente hay que hacer una investigación para saber qué información obtenemos de esa puesta en escena.
¿Y qué síntomas son los que se repiten con mayor frecuencia entre todos estos casos? La crisis de pánico, la taquicardia, ahogos, los sueños, se han hecho mucho más vividos los sueños que tienen, especialmente las parálisis del sueño por las noches. Ya, eso es lo más común que podemos ver entre todos los casos que nos han contactado. ¿Hay alguna escena concreta que parezca actuar como detonante? Hay dos que rescatamos en todos estos casos. Tiene que ver con la escena donde la mujer está en el tren y se le activa, como mencionaba el audio, esta crisis de pánico. ¿Ya? Y la otra es cuando la mujer hace un sonido como algo así, que aparece en la película, que se repite unas 4 veces en la Sí. película. ¿Ya? Eso también ha generado y activa algo en las personas. ¿Y todas estas personas tenían previamente sensibilidad espiritual o alguna cualidad, no sé? La mayoría eran personas comunes y corrientes, y muy pocas obviamente estaban en un trabajo de conexión espiritual, ya llevando con tiempo algunos años, obviamente conectando con su esencia, tratando de buscar respuestas a la existencia, etc. Hay un trabajo interior ahí, pero no era la mayoría. ¿Ya? Pero entonces eso es lo interesante de la investigación, porque hay algunas variantes en lo que se activó en la persona, ¿ya? Tanto en un grupo como en el otro. Algunas variantes, ¿cómo sería esto? Sucede que nosotros obviamente ya con los años que llevamos con hipnosis interdimensional, estamos ya acostumbrados, por decirlo así, de enfrentar a estas entidades. Y ellos manejan una tecnología de punta, manejan el tiempo y el espacio como quieren, y ellos no necesitan de una película para activar, para acechar, para manipular, implantar al aspecto físico, al humano. No necesitan de esa puesta en escena. Ellos pueden hacerlo de 1000 formas, ¿ya? Pero sin embargo, en personas que han tenido, como hubo una promoción a nivel global con bombo y platillo de esta película, muchas personas iban ya predispuestas como a recibir algún tipo de información, alguna información impactante o algo que saliera de la tendencia de las películas relacionadas con extraterrestres o ovnis ya publicadas. Entonces muchas de ellas, algún grupo de estas personas, claro, se les activó un recuerdo de abducciones que tuvieron no solamente en esta línea de vida, sino también de vidas pasadas. Y en su memoria, en su subconsciente, en su memoria celular, obviamente, gatilló esto y lo que fue generando las crisis de pánico. ¿Ya? No es en sí la película lo que lo provoca, es simplemente la predisposición de la persona, la conciencia o inconsciencia de un proceso interior, que también va a marcar la diferencia hacia dónde se va a manifestar el estímulo que está recibiendo a través de los sentidos, pero principalmente es el recuerdo de haber experimentado alguna abducción o manipulación de parte de seres grises principalmente, que son los que muestran ahí. Los grises son más de 100 razas, ahí muestran solamente una y le dan un toque benevolente, entre comillas, pero en el fondo el subconsciente tiene el recuerdo del maltrato generado por estas razas, ¿ya? Y eso es lo que se activa en un grupo de personas. Por otro lado, están las personas que te mencionaba que tienen un trabajo ya de introspección, de conexión espiritual, que ya no se compran el sistema, etc. Entonces ellos también van protegidos, entre comillas, por decirlo así. Y también se activa un recuerdo, pero el recuerdo de su conexión luz, de quienes son en esencia, ¿ya? Se puede decir como algo más positivo. Y sin embargo, si la persona no está bien, no lleva un trabajo o un proceso interno adecuado, existen obviamente ecos del ego que van a impedir que la persona conecte más con ese gen luz, que active más su propia luz. Y ahí se genera esta dicotomía que puede generar ciertos signos o síntomas físicos. Por ejemplo, los ahogos que te mencionaba, la crisis de pánico, derivada de este cruce de alta frecuencia y baja frecuencia por las emociones, ¿ya? Pero en sí la película no está diseñada para generar un efecto directo. Simplemente la persona, la expectativa, la conciencia o inconsciencia va a ser el gatillante para que esta puesta en escena active un recuerdo que ya tiene a nivel celular o subconsciente. El ser que muestran en la película es un ser de los altos grises, ¿no? Al menos en la parte final, ¿no? Correcto, correcto. Entonces es curioso porque hace décadas atrás lo que se hablaba de estos grises o de otras seres extraterrestres, entre comillas,
seres que venían a invadirnos, a maltratarnos, a acecharnos, a torturarnos, etcétera, a tomar nuestros recursos naturales, qué sé yo. Y hace Cierto. poco tiempo ya tuvo un vuelco todo esto, y especialmente con esta película que deja entrever que son seres prácticamente como salvadores, seres externos, que son benevolentes, que están ahí como para ayudarnos, dar algún tipo de contención. Pero lo que vemos obviamente en hipnosis interdimensional es todo lo contrario. Especialmente los grises, que son los seres obviamente que más experimentan con nosotros, nos maltratan, están siempre en las abducciones, colocando dispositivos, implantes. Son seres obviamente regresivos, que ya textos antiguos, como el libro de Enoch, obviamente ya los mencionaba como seres caídos, obviamente, seres que en realidad son y están para experimentar con nosotros, acecharnos, engañarnos, etcétera. La persona que envía el audio que hemos escuchado hace un momento describe una vibración especialmente intensa dentro de la cabeza y también escucha pues un zumbido, ¿no?, que siente también en su cabeza y dice que parece que está como a punto de explotar. En mis salidas astrales conscientes siento esos mismos síntomas. Y eso es debido al desajuste del cuerpo astral con el cuerpo físico. ¿Correcto? Porque, claro, yo he tenido esas experiencias de forma muy consciente, prácticamente cerrar los ojos y salir. Entonces, veo que coincide con esos momentos de salida en astral. ¿Qué explicación encuentras tú Claro. a todo esto? Ahora sí nos vamos directamente a ese caso del audio de Nancy, caso puntual que lo analizamos desde la hipnosis interdimensional. Lo que ocurrió con ella nos dice, claro, en el momento que se activa esta emoción y este malestar los percibía en la parte trasera de zona posterior del cráneo, en el cerebro, y es justamente este despertar de su gen luz, ¿ya?, que estaba obviamente chocando con la baja frecuencia que estaba generándose por una nube. El auxiliar, quien viajó la línea del tiempo, ve que hay una nube negra en la zona del plexo que está bloqueando el que active su gen luz. Entonces este cruce de activación a nivel neuronal es el malestar que comienza a percibir en la cara posterior del cerebro. Esa fue la investigación de forma directa a Nancy, que es quien nos comparte este audio. Y es por eso más que nada. De hecho ya sale, se sienta fuera de la sala, incluso no podía verbalizar, no podía hablar en su momento. Le preguntamos después, de hecho la sesión va a estar publicada en los próximos días en mi plataforma para que vean cómo fue la investigación. Y ella comenta que llega a casa y en casa era todo lo procesaba mucho más lento. Claro, hubo un ajuste en su sistema nervioso que fue regulándose de forma paulatina como resultado de todo este conflicto que se generó entre la activación de su gen luz con este bloqueo por la emoción que ella tenía aquí albergada. Ahora, entre paréntesis, ella también muy sensible emocionalmente. En paralelo le afectó muchísimo lo que había pasado incluso en Venezuela. Entonces, ella, claro, absorbía muchas emociones y eso era lo que tenía y que aún no había trabajado. Lo tenía ahí pendiente y fue lo que la bloqueó justamente para que activara mucho más el recuerdo de quién es en esencia. Y eso fue todo la sintomatología que presentó. Mm. Por cierto, Y, mucha... y Sí. perdona que te interrumpa. Claro, respecto a lo que tú mencionas, cuando está este desdoblamiento, cuando sales en tu cuerpo astral y deja el cuerpo físico, se siente ese zumbido. Esto también, confirmando, lo practiqué yo cuando tenía 15 años. Para entender si existían las dimensiones paralelas, practiqué el viaje astral y claro, se siente ese... Eso es, Y te despega, eso tal cual. es, Ujú. tal cual, tal cual. Nancy siente que recibe de golpe datos, imágenes e información que no puede procesar. ¿De dónde podía proceder esa información? Hay otra situación bien particular, porque Nancy había hecho la hipnosis interdimensional hace no más allá de un mes con nosotros y tenía su aspecto luz o su esencia luz o humano luz, como le queramos llamar, ya libre. Las personas que ya conocen cómo es la dinámica de la investigación saben a qué hacemos referencia cuando hablamos del humano luz. Este humano luz estaba libre. Cuando nosotros hicimos la investigación, cuando existe algún tipo de intrusión o manipulación de parte de entidades, normalmente el humano luz es atrapado nuevamente. Acá no, su humano luz siempre estuvo constantemente a su lado, nunca vimos entidades que la estaban acechando, simplemente era esta nube oscura, resultado de sus emociones de baja vibración o baja frecuencia,
versus esta activación del gen luz. Y toda esta información tiene que ver con el recordar quién es en esencia. Como ya ella venía con un trabajo de introspección, de conexión espiritual, en la película simplemente fue como darle al botoncito para que ella comenzara a recordar quién es. Y su genética luz fue la que estaba descargándole toda esta información, y es lo que estaba recibiendo. Hoy día está estable actualmente ella, luego también más aún de la revisión que le hice. ¿Cómo diferencias una reacción provocada por el miedo de una auténtica experiencia energética o astral? Cuando hacemos la investigación, los auxiliares que están calificados y preparados para ingresar a los planos sutiles pueden diferenciar todo lo que está aconteciendo desde el otro lado a través de frecuencia y vibración. Tanto pueden identificar un ser luz genuino, por decirlo así, versus un ser luz que es simplemente una proyección holográfica, o una entidad que es de luz pero es regresiva. ¿Ya? Entonces también con respecto a las emociones, ellos pueden ver justamente el campo energético de la persona que se expande cuando está con vibraciones que son acordes, son de alta frecuencia. Pero si la persona está con emociones que la sabotean, que son negativas, que son tóxicas o que son manipuladas por entidades o intrusivas, también el auxiliar puede identificar que es así. Entonces básicamente eso. En el astral se percibe todo por frecuencia y vibración. Entonces se puede hacer el filtro si lo que está ocurriendo es desde la luz o es algo negativo. Como hemos visto, esta persona continuó varios días debilitada y con el pensamiento lento, ¿no? ¿Qué Correcto. podría haber sucedido para que los efectos permanecieran tanto tiempo después de abandonar el cine? Fue el golpe, fue mucha información recepcionada en un corto plazo. A pesar de que venía en un camino de conexión espiritual, de verse hacia adentro, a pesar de ello, mucha información en ese corto plazo fue lo que le generó este caos mental. A medida que pasó el tiempo, estuvo este autocuidado por lo que había acontecido, estuvo más tranquila en casa, alineándose desde la alimentación saludable para ver si con ello obviamente podía mitigar un poco los efectos. Y fue así, de forma paulatina, a medida que pasaban los días, ella iba generando más estabilidad en sus emociones y en su físico. Hasta el día que pudimos ya realizar su revisión. Y ahí vimos detalles justamente de lo que estaba aconteciendo. Incluso, como un dato adicional, ella asistió al cine con su esposo y con su hijo. Su hijo tiene actualmente 19 años. Hijo también con una visión mucho más amplia de la realidad. Entonces, el hijo sí se quedó en la sala viendo la película completa. Cuando salen y después ya logran conversar, la mamá Nancy le pregunta a su hijo qué pasó, cómo fue su experiencia ahí. El chico le dice que antes él veía a las personas como códigos de barra, casi como holográficamente, para él normal, ¿ya? Pero después de la película ya percibe mucho más detalles, obviamente, de cómo desde una holografía hasta plasmarse como una entidad física, un cuerpo, lo está viendo todo ese trayecto, cómo se crea la realidad. ¿Ya? No tuvo un efecto negativo sobre él. Sin embargo, no tiene una trayectoria profunda en el autoconocimiento o conexión espiritual este muchacho, pero sí trae mayores facultades de poder conectar más rápido con la sutileza de los diversos planos. Curioso. Esto es muy interesante, porque parece como si hubiera algún código, algún símbolo o algo que activara algo dentro del espectador, ¿no? Sí, si lo pudiese resumir, en los casos que hemos visto tiene que ver con la activación de los recuerdos. Y claro, en la investigación incluso se ve en la sesión que grabamos y que vamos a compartir. Ahí el humano luz o ser luz de Nancy, él nos explica qué es lo que está ocurriendo a nivel astral incluso. No solamente lo que nos comparte la auxiliar que viaja a esa línea de tiempo o al astral, sino el humano luz dice que todo tiene que ver con la conciencia. Si la persona va con miedo, va predispuesta, va con un temor, obviamente la película no le va a hacer bien, ¿ya? La película va a activar obviamente recuerdos, obviamente es que incluso preguntamos si la película tiene algún diseño o está diseñada de forma particular para activar ciertas cosas. Y dice sí, específicamente para las personas que van con una baja conciencia, que no tienen un trayecto del autoconocimiento, qué sé yo, sí les va a afectar.
pero es un arma de doble filo, porque las personas que sí están conscientes se les va a activar ese recuerdo de quiénes son en esencia, ¿ya? Pero claro, aquí yo le pregunto al ser luz, bueno, y las entidades o quienes están de fondo planificando esta puesta en escena, ¿se arriesgan incluso a que los que estén conscientes despierten aún más o conecten aún más? Sí, porque una vez que la persona toma conciencia ya no hay vuelta atrás. Una vez que se abre esa puerta, no se cierra. Wow. Y ese es el riesgo que toman las entidades. Entonces, el que esté en baja frecuencia, sí le va a afectar. Y el que no, bienvenido sea obviamente la nueva información que van a recepcionar. Wow, esto es loquísimo, impresionante. No, se Claro, revelaba. sí, totalmente. Además, que bueno, que si lo miras así no se ve tan negativo, ¿no? Los efectos de la película. Para nada, esto no significa de que estemos promocionando y que vayan a verla porque se No, le va a activar. No, no. Es claro, simplemente claro. la toma de conciencia. Es lo que Sí, le sí. mencionaba también a Hacer Luz, porque han existido un montón de otras películas más complejas, más bélicas, qué sé yo, que tienen un efecto principalmente negativo en la mayoría de las personas. Aquí simplemente, como vemos también que aquí convergen todas las profecías y todo lo que está llegando con estas llamaradas solares y personas que están despertando por frecuencias nuevas que está recibiendo el holograma Tierra, también les juega en contra. Pero están tirando toda la carne a la parrilla estas entidades para intentar que el rebaño no se filtre, no salga. Pero corren estos riesgos, lo están haciendo, están desesperados. Hay mucha gente que está conectando con su esencia y la luz se expande y contagia positivamente al entorno. Entonces ellos tienen que utilizar las estrategias que tengan para intentar contener a ese rebaño. Ya hay que recordar también que mucho tiene que ver, y los seres luz siempre lo recuerdan, la conciencia crea la realidad. Así puedo resumir justamente como lo que tienes que dimensionar en tu interior, la capacidad que tienes para crear tu realidad, y tiene que ver con esa toma de conciencia. Claro, te vas a encontrar con un sistema que te va a llevar por distraerte básicamente, por llevarte a que te fijes en situaciones que te bajen tu frecuencia. Entonces, lo importante aquí es la persona que ya se ha cuestionado el sistema, ya se ha hecho las preguntas existenciales, quién soy, a dónde voy, qué trasciende, qué sé yo, preguntas básicas. Entonces, en esa desesperación estas entidades, por el despertar de las personas, están tirando toda la carne en la parrilla. Vemos incluso personas que son contactados o guías que incluso, mencionábamos recién el terremoto de Venezuela, hay algunos contactados que dicen que tenemos el amparo de estas entidades que van a estar ahí velando por nosotros en las próximas catástrofes. Que no se preocupen, que si están ahí en pleno evento catastrófico, mantengan la calma, porque ellos incluso van a aparecer y los van a tomar para que no sean afectados. O sea, suena bonito para quien ve esa situación desde la ufología, los supuestos seres de alta frecuencia y otra dimensión que vienen a ampararnos, pero el mensaje implícito es, da tu consentimiento para que te abduzcan. Mm. Y eso es lo que vemos en muchas sesiones. Cuando tú das el consentimiento, sometes tu soberanía por un supuesto rescate externo o salvador externo, te implantan, te someten, actualiza el contrato, el pacto y el acuerdo que ya traes de líneas de vida atrás. Y siempre tiene que ser así, no puede haber una intención buena por parte de seres benévolos. Sería interferir en tu libre albedrío, entre comillas, libre albedrío, ¿ya? Pero hay que entender que cuando uno ingresa al holograma, en la mayoría que fueron atrapados o fuimos atrapados antes de ingresar al holograma, son muy pocos los que decidieron ingresar de forma directa, ¿ya? Entonces, cuando tú ingresas a esta cárcel holográfica, que inicialmente es así, la idea es que sigas en ese bucle, pero en el multiverso existen leyes inmutables que la entidad regresiva, por muy inteligente y mucha tecnología que manejen, no pueden acecharte si tú no les das el consentimiento. Y como estos personajes son los reyes del engaño, van a aplicar todo lo que saben hacer para manipularte y que tú les des el consentimiento, sea a través del sufrimiento, dolor, una enfermedad, de alguna petición, figura religiosa. Ellos van a crear el modo, el mecanismo en su terreno, cárcel holográfica, para manipularte, que tú no reconozcas tu divinidad y solicites algo al exterior. Fíjate que cuando yo vi la película, de hecho
hice un análisis, lo dejaré por aquí para que puedan verla. Fue algo muy curioso porque como película no me gustó, o sea, Mucha eh, expectativa. sí, hubo varias cosas que no me gustaron y tal. Pero luego había algo que es como que me hizo ver cosas. Y fíjate que yo, pues claro, desconocía totalmente todo esto que estás contando, ¿no? O sea, fue algo que me llamó la atención porque me impactó mucho sin gustarme la película, ¿no? Fue interesante. Oye, Patrick, has dicho que estás llevando a cabo una investigación sobre qué se observa alrededor de esta película desde el astral. ¿Cómo se realiza una investigación de este tipo? Lo primero es que contemos con una persona que haya estado de forma directa esenciando la película. Eso nos da el vector directo, obviamente, para ver qué es lo que acontece en el entorno de la línea de vida de esa persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, que hablamos de Nancy, nos permite saber qué ocurrió dentro de la sala, qué ocurrió con ella, qué hay detrás de la película, porque afecta directamente a su línea de tiempo. Entonces, como te mencionaba, desde ese plano astral podemos observar qué hay de fondo, ¿ya? Si bien, como te digo, no hay una manipulación directa, porque estas entidades, insisto, son lo suficientemente inteligentes y no necesitan de una película, de unas imágenes o sonidos en pantallas para poder manipularte, implantarte, abducirte o lo que quieran realizar contigo. ¿Ya? Más aún si tienen contratos, pactos de acuerdos que tú mismo tomaste de línea de vidas pasadas. ¿Ya? Tienen la autorización, no necesitan de una puesta en escena. Simplemente colocaron esta película, que no es tan atractiva como otra, pero la promoción fue la atractiva básicamente, pero simplemente está activando recuerdos en la memoria celular y en el gen luz de las personas. Como dije, un arma de doble filo. Ahora, existe otra lectura que tiene que ver ya desde algunos le llamarán de la conspiración, ¿ya? Porque la película lleva implícito la ingeniería social, que busca cambiar radicalmente la percepción humana sobre estas entidades, le dan un toque benevolente a una raza en particular. Y como te mencionaba, en las leyes del multiverso, las entidades regresivas, por muy inteligentes que sean, o se sustenten con tecnologías muy avanzadas, ajenas al humano, ellos no pueden obligarte a aceptar algo a la fuerza. Necesitan de nuestro consentimiento, tu permiso. ¿Y cómo lo consiguen? Ellos son los reyes del engaño y en este contexto preparan las mentes de forma paulatina. Entonces, si observamos hacia atrás, durante décadas la industria del cine y el sistema nos vendieron que los seres de otro mundo eran monstruos terroríficos que venían a invadirnos, nos sembraron el miedo por muchos años. Pero en los últimos, con las últimas publicaciones cinematográficas, ha tomado un giro, el discurso cambió por completo, ahora lo promocionan como seres evolucionados, sabios, casi salvadores espirituales o tecnológicos de la humanidad. Entonces todo esto ya huele a ingeniería social y por alguna razón invierten millones en esta nueva narrativa. ¿Ya? Aquí estamos recibiendo el mensaje oculto de que hay un salvador externo, estrategia muy antigua, pero que se actualiza según evoluciona la humanidad. Esta estrategia consiste en hacer que la humanidad siempre mire hacia afuera buscando quién le salve. En los textos antiguos, también como te mencionaba, el de Enoch principalmente. Ahí se menciona mucho que el reino del Padre y la frecuencia de Jesús están en cada uno de nosotros. La frase que somos creados a imagen y semejanza del Creador es clave poder dimensionarla y aplicarla en el día a día. A todo esto, si con toda esta puesta en escena de ingeniería social, si el sistema logra convencerte de que unos seres del espacio van a venir en naves a resolver las enfermedades, la pobreza, el hambre, la guerra, o darnos una nueva espiritualidad, un nuevo orden o una nueva religión, tú dejas de buscar tu propia conexión interna, te vuelves dependiente de algo externo y pierdes conexión con tu propia esencia. Claro. Por ejemplo, lo que hoy en día en la televisión, en las películas llaman alien o extraterrestre, los textos antiguos, nuevamente, aquí evoco el libro de Enoch, lo llamaban inteligencias caídas, vigilantes o entidades engañosas, seres que tienen mucha tecnología y conocimiento mental, pero que carecen por completo de la luz del creador. Y finalmente el cierre de la película con la palabra escuchen funciona como un sutil anclaje psicológico directo al subconsciente de las masas. O sea, no se trata de un simple recurso dramático, sino de una orden directa que busca colocar al espectador en una postura de sumisión, expectativa, obediencia pasiva,
ante los mensajes que el sistema decide lanzar en el futuro. ¿Ya? Lo que se intenta ordenar es apagar la intuición natural y el silencio interior de nuestra esencia, programando las mentes para que acepten eventos futuros sin cuestionar la agenda oculta, que ya la mayoría la conocemos. Es curioso porque yo entendí todo lo contrario, o sea, es como despierta, escucha, estar atento, ¿no? Dejar encendidos los candiles, ¿no? Que decía Jesús. Pero hablamos, cuando ves más de fondo y te das cuenta que la industria cinematográfica siempre ha sido un brazo, un recurso del sistema para crear esta ingeniería social y manipular, claro, es difícil que de repente venga de la noche a la mañana Spielberg a decirte, despierten, está todo dentro de ustedes, nos han engañado. Cuesta un poco. Pero claro, existen diferentes puntos de vista y todos son complementarios. Y todos estos análisis permiten de que uno comience a cuestionar. No acepte porque lo dijo un influencer o una persona, qué sé yo, no aceptarlo, sino investigar, cuestionar, buscar los contrastes de la información. Eso permite justamente tener un propio juicio de una situación que en realidad está siendo utilizada para manipular las mentes de la sociedad. Mente crítica que es sumamente importante. Ujú. ¿Qué tipo de tecnología usan para que quede en una obra audiovisual impregnada esa energía o información en las imágenes o en el sonido? Mira, por ejemplo, si vemos, tomamos el contexto de sonidos como el que te mencionaba que hace esta mujer, algo así, versus situaciones que muestran imágenes en particular, como la crisis de pánico, no hay nada atrás oculto, simplemente va a activar un recuerdo en la persona, cosa que también lo confirmamos en sesiones aisladas de otros casos, sin nada que tenga que ver con esta película. La persona se enfrenta a alguna situación cotidiana en el día a día y se le comienzan a activar ciertos elementos que pueden ser gatillantes de emociones que van a sabotear su bienestar. Ahí hablamos siempre de los engramas. Estas entidades colocan engramas, que son circuitos, tipos de dispositivos en el sistema nervioso, están diseñados para que con cierto evento en particular en la vida de la persona se active este mecanismo que condicione sus emociones, su energía, la forma en que está llevando la dinámica diaria. Le llamamos engrama. Esos engramas están instalados en las personas y se activan vida tras vida, como te mencionaba, en eventos en particular. Y lo que ocurre ahí con la película es calcado a ello. O sea, se generan obviamente situaciones que van a activar ese recuerdo en la persona. ¿Has observado este tipo de caso anteriormente en alguna otra película? Sí, se ha dado justamente en películas que son más terroríficas, por decirlo así, donde ya es imposible no saltar en plena película, no sentir miedo. Se ha dado, ¿ya? Hay películas de terror, películas extraterrestres. Claro, para nosotros ya no nos sorprende. Sí, teníamos cierta curiosidad, quizás que pudiésemos encontrar alguna sonido encriptado, alguna imagen, obviamente, que llegue directo al subconsciente, que no se vea a simple vista, pero no encontramos nada de eso, por lo menos en la película actual. Entonces, cae básicamente en la misma dinámica de otras películas que ya hemos analizado, o situaciones donde las personas se han visto alteradas por ver algún tipo de puesta cinematográfica. ¿Puedes poner algún ejemplo? El Día de la Independencia, por ejemplo, Encuentro del Cuarto Tipo. eh, Esas son, por ejemplo, las más donde se ha invertido mucho más dinero y ha tenido un efecto, y la ha visto la mayoría de las personas. ¿Ya? Esos son claros ejemplos de ello. He oído que en salas de cine hay gran cantidad de energías negativas o egregores que se forman en estos ambientes. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que hay decenas o cientos de personas a oscuras generando emociones. En este caso, la película genera el mismo efecto al verla en casa o la experiencia puede ser diferente a verla en el cine. Y ahí hay un cambio importante por las ondas de frecuencia que se están generando. O sea, ya hablamos, muchos conocen de los egregores, que en el fondo es una creación generada por una manifestación energética en particular, encauzada por algún evento masivo, ya sea en un estadio, en un concierto, acá en el cine. Entonces, en el cine, obviamente, o con grupos de personas, esto
es lo mismo que en un retiro espiritual, grupos de personas. Entonces están generando un egregor, alimentan mucho más lo que se quiere construir con la puesta en escena que se está llevando. ¿Ya? A diferencia de cuando estás en la casa, estás viendo la película solo, claro, puedes generar alguna alteración emocional, con eso tú bajas la frecuencia, entran las larvas, parásitos energéticos, obviamente por ese cambio vibracional que generaste, pero de forma individual. ¿Ya? De forma colectiva, egregores obviamente también están pendientes de que se genere ese recurso cuando se participa en masa. Es muy curioso porque parece como que pasa a quien lo ve, pues algo parecido a lo que le pasa a los protagonistas. Es como que tienen unas experiencias, han tenido experiencias de abducción previamente en la niñez, y se le desarrollan pues distintas facultades o recuerdos y cosas así. Es curioso, ¿no? Porque hay mucha relación con lo que está ocurriendo en la realidad. Por la misma razón se activan recuerdos en la persona. Ya hemos hablado, por ejemplo, en otra entrevista donde la persona al activar su gen luz puede conectar con esas capacidades sutiles, telepatía, clarividencia, telequinesis, entre otras. Pero también existe por manipulación de estas entidades, dispositivos que utilizan en esa persona, por proyecto en particular de ese caso, van a activar con esos implementos o implantes esas capacidades. Entonces, claro, la persona cronológicamente va viendo esta escena y de repente le hace el insight y se le activa su recuerdo en su subconsciente o en la memoria celular, porque lo ha vivido, lo ha experimentado. Hay que considerar que por mucho anestésico que coloquen estas entidades en la persona, cuando te abducen, cuando te paralizan, es un anestésico. La parálisis del sueño, cuando la persona se despierta en mitad del sueño y no se puede mover, es porque se despierta del anestésico, pero aún no tiene el control de su cuerpo. Entonces, por mucho anestésico que coloquen estas entidades, la persona graba todo lo que acontece en su subconsciente. ¿Ya? Claro, y algunos como que traen un mediano recuerdo y lo atribuyen a un sueño. Oye, me vi en una camilla, en una nave. Oye, vi a una especie de médico alrededor mío, pero no eran humanos. Entonces lo atribuye a un sueño. Claro, queda parte de ese recuerdo. Pero si analizamos más de fondo, y lo que hacemos en hipnosis es sacar todo el recuerdo de la manipulación que recibieron. La película plantea que la humanidad descubre que no está sola. ¿Podría Hollywood o quien esté detrás estar midiendo cómo reaccionaría la población ante el reconocimiento público de inteligencias no humanas? Totalmente, así como lo hicieron con el famoso confinamiento. También una forma de saber cómo la humanidad iba a reaccionar. Entonces lo hacen de diversas maneras. Tenemos obviamente a través de alguna patología de turno que la promocionan. Aquí promocionaron una película a nivel global. Entonces van viendo, van sondeando cómo la sociedad está lista o preparada para la siguiente fase de la agenda oculta. Sí, de hecho muchas de las reacciones parece que están asociadas con el miedo, o relacionadas con el miedo. Esto es curioso también, ¿no? Es como que da ciertas pistas. Es la vieja estrategia. Siempre, siempre la entidad o las entidades o la jerarquía que están detrás de estos grupos de entidades van a utilizar su primer recurso, que es el miedo. Lo hacen de forma individual. O sea, tú te despiertas en la noche y de repente ves una sombra con ojos rojos, ves una entidad tipo animal que no reconoces qué animal es, si está ahí en tu habitación o está sobre tu pecho, o ves una cantidad de ser alrededor de tu cama. O sea, claro, te va a dar miedo, te va a dar susto. Es normal. El ser humano le teme a lo desconocido. Pero ya el simple hecho de que generaste ese miedo, ese temor, te bajó la frecuencia, abriste las puertas de tu campo energético y las entidades ingresan sí o sí. Entonces, cuando vemos casos que la persona le es cotidiano desde pequeño ver estas entidades y se comienzan a empoderar, escuchen la información que tenemos publicadas en redes sociales a través de las diversas sesiones que están ahí, la persona comienza a empoderarse y dice, no, pues yo soy poder operante, yo soy la esencia, yo soy la luz, soy hecho en la imagen y semejanza del Creador. Se empodera la persona y hace frente a las entidades. Y las entidades inmediatamente se detienen. No siguen con el protocolo de intimidarlo. Ahí comienzan las entidades a tener miedo del humano empoderado. Que eso es lo que no quieren las élites, eso es lo que no quieren estas entidades que están detrás de las élites. La única forma de controlar al humano a través del miedo. Y coloquémosles noticiarios, obviamente, para que constantemente estén consumiendo miedo, miedo, miedo y miedo. Entonces, sentir miedo equivale de alguna manera a dar permiso, ¿no? O consentir algo.
Correcto. Luego ya pueden hacerlo mucho más específico. Pero si ya generaron miedo en la persona, bien. Ahí ellos felices, estas entidades, de poder ya les dio resultado la primera fase de la manipulación a través del miedo. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿recomendarías ver esta película o hay alguna forma de prepararse antes de entrar en la sala o qué dirías a esto? Nosotros somos dioses, somos creadores. Tenemos una frecuencia de luz importante, una chispa divina que tenemos que comenzar a expandirla, pero tenemos que reconocerla. ¿Ya? Uno no puede aislarse de un mundo que, si bien es una cárcel holográfica, pero es un parque de diversiones que nos podemos entretener de él siempre y cuando tomemos conciencia. Una película, sin duda, puede hacernos pasar un buen rato, ver qué tal es la puesta en escena, perfecto, ¿ya? Pero siempre, si eres consciente, la idea es que protejas tu campo energético. Vayas con la certeza y seguridad de que en mi huevo de luz, mi campo energético, mi campo áurico, no ingresa nada que no me contribuya en mi conexión con mi esencia, con mi luz. Y vamos a disfrutar de la película igual, no nos va a afectar, ¿ya? Más aún si la persona investiga y se da cuenta que sí, estas entidades existen hace mucho tiempo, estamos en su cancha, que es este holograma Tierra, que construyeron este avatar llamado cuerpo. Cuando ya comenzamos a incorporar información más detallada, más específica, también vamos a tener más certeza. Como mencionaba, el ser humano le teme a lo desconocido, pero si incorporas información y sabes quiénes son los controladores de este juego, no juego como lo promocionan algunos ahí, intentan romantizar el concepto del juego, de esta cárcel holográfica, la persona con conocimiento se empodera y sabe que es el poder operante, saben que las entidades no pueden hacer nada si no les consiente, no les da el permiso para que lo manipulen. Podemos disfrutar de todo en este holograma, pero tenemos que saber quiénes están detrás de este juego. En caso de ocurrir lo que sintió Nancy, ¿qué técnicas pueden ayudar a recuperar el control y volver a conectar con el cuerpo, Patrick? La respiración es clave. Ahora, en estricto rigor, si algo similar a lo que pasó Nancy, la idea es inmediatamente salir de ese entorno, porque el entorno simplemente va a estar sustentando la alteración emocional. Ir al baño, por ejemplo, mojarse el rostro con agua fría, agua fría, agua fría y comenzar a conectar con la respiración. Eso obviamente va a generar un cambio importante en su frecuencia, en su vibración y va a permitir que cambie el foco de la alteración emocional o la imagen que tenía que la estaba afectando. ¿Ya? Hay que hacer un cambio radical, obviamente, con una conducta que sea diferente a lo que se estaba haciendo en el momento. Entonces, no falla nunca. Si la persona está en la casa, aparte de mojarse el rostro, toma hielo en las manos, también permite. Básicamente estamos tratando una crisis de pánico. ¿Ya? Eso es lo principal. Y la idea es cambiar el foco. Para salir de la crisis hay que cambiar el foco. Hay que prestar atención a otros estímulos. Entonces, claro, cuando colocas hielo y frío en el rostro, hielo en las manos, el foco se va inmediatamente a lo que tus sentidos te están entregando como información a nivel cerebral. Y eso ya facilita de que puedas salir de la situación que se está generando. Patrick, después de todo lo que has conocido hasta ahora, ¿crees que el día de la revelación está contando lo que algún día podría suceder o nos está preparando para algo que ya ha comenzado? Las élites o los controladores a nivel físico, a nivel 3D, están hablando de las grandes cúpulas de poder, siempre quieren tener el control sobre las masas y siempre van a estar colocando eventos a nivel social, a nivel mundial, que nos genere miedo y pánico. Se ha dado siglos atrás, un par de décadas atrás y en la actualidad. Son parte de las estrategias, siempre nos van a intimidar. Lo que tenemos seguro es que todo ser humano obviamente va a descarnar. ¿Ya? Eso no lo podemos evitar. Y hemos descarnado en muchas ocasiones, en muchas vidas y por cientos o miles de vidas. Ya no es algo nuevo, pero claro, tienen que colocar toda esta puesta en escena para generar más terror, más pánico, para bajarnos nuestra frecuencia. Entonces la idea es estar creando nuestro propio país mental, por decirlo así. Nosotros vamos filtrando la información que queremos incorporar desde el exterior. Saber que somos superior a todo lo negativo que está afuera, generar coherencia necesaria para crear una realidad de forma consciente, ¿ya? Como las hablabas con Tomás en una entrevista atrás, el shifting. El shifting tiene que ver con eso, generar coherencia entre lo que quieres, lo que sientes, lo que haces, lo que dices. Y ahí comienzas a crear tu realidad. Eso es vital justamente para no caer presa
de lo que el sistema quiere inculcarte, lo que quiere provocarte, la alteración de turno que quiere insertar en ti, ¿ya? Pero si estamos constantemente invadidos con noticias, con gente pesimista y permitimos y absorbemos todo eso, les abrimos la puerta para tomar eso como una verdad hacia nuestras vidas, obviamente no vamos a estar viviendo tranquilos. Siempre, en la época que sea, en el siglo que sea, en el año que sea, siempre van a haber estas noticias catastróficas, que algo ocurre, de eventos masivos que son terribles, de accidentes, de enfermedades, siempre son viejas estrategias. Y ahora que hay redes sociales, obviamente se avanza mucho más rápido algún tipo de información negativa. Pero volvamos al centro, volvamos a nosotros. Nosotros tenemos que definir qué país mental, qué estructura emocional queremos sostener, qué identidad queremos crear. Y eso depende netamente de nosotros. Nosotros tenemos la última palabra en crear esa identidad. Pero si nos dejamos manipular por lo que pasa afuera, no estamos siendo auténticos. Estamos siendo una hojita al viento que nos van a llevar para donde diga el sistema que tenemos que ir. Efectivamente. ¿Mm? Oye, en la sesión con Nancy, ¿apareció alguna entidad relacionada con la película? No, ni una entidad. Lo que te comentaba, su ser luz estaba ahí con ella, custodiándola, y no había ni una entidad. Y esperábamos, porque claro, cuando existe alguna baja frecuencia, como lo que ocurrió con Nancy, las entidades obviamente están al acecho esperando de que una persona genere fisura en su campo energético. Acá no ocurrió, ¿ya? Y eso fue lo curioso también de esto. Y tiene que ver justamente porque ya venía con un trabajo de conexión espiritual, de conexión con su luz, con su esencia. Entonces había un resguardo. Simplemente lo que ocurrió fue este conflicto en las emociones negativas que se habían generado, también por su sensibilidad, versus el trabajo de activación de Gen Luz, que ya ella lo venía encauzando, pero fue aún mayor con el recuerdo que se activa al ver la película. Pues me parece todo esto una información brutal. Patrick, ¿dónde podrá ver la audiencia la sesión de Nancy? Y todas las que tienes Sí, colgadas. mira, el short lo subimos que fue el audio de Nancy, lo subimos hace pocos días en TikTok, Humano Luz Liberación, ¿ya? Está en YouTube también, ahí está Patrick Vargas-hipnosis, y en los próximos días ya se va a hacer pública la investigación de Nancy. Está interesante, ya más o menos dimos algunos detalles respecto a lo que ahí sale, pero siempre es bueno verla porque las personas van comprendiendo la dinámica de la investigación, cómo es cuando hablamos con su ser luz, el mensaje que nos entrega, ¿ya? Entonces ahí Patrick Vargas-hipnosis podrán ver la sesión que hoy día hemos desglosado. Muy bien, Patrick, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y por compartir esta investigación, que sin duda puede ayudarnos a comprender qué está ocurriendo alrededor de esta película. Ha sido un honor. Por supuesto, muchas gracias por tu invitación y siempre aquí a disposición de poder dar respuesta a temas que es contingente y también a lo que hacemos con nuestro trabajo con hipnosis interdimensional. Un abrazo. Agradecido de corazón. Y a vosotros, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Psico y Más. Os leo en comentarios, dejad vuestro like si os gustó el contenido y nos vemos en el próximo programa. Chao.